Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son las 7 de la mañana con 26 minutos. Muy buenos días con todos. Estamos ya aquí en la primera emisión de MECU Noticias, avanzando en este servicio informativo. Y vamos de inmediato con nuestra primera entrevista de hoy. Vamos a hablar sobre algunos temas. Evidentemente, arrancar por la coyuntura. Vimos una jornada muy difícil la que se vivió ayer en la provincia de Imbabura, con una serie de denuncias, en este caso, de la población en sí misma respecto de cómo la fuerza pública actuó el día de ayer en el contexto de las protestas. Y lo que ha sucedido hasta ahora en este día número 24 del paro nacional en el país. Me acompaña Max Campos, él es coronel en servicio pasivo de la Policía Nacional, está aquí con nosotros ya en cabina para hablar sobre este y otros temas. Max, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, un honor. Un saludo cordial a todos los radioescuchas, a quienes nos están viendo a través de este medio de comunicación. Inevitable cuando ocurren estos procesos de protesta, ahora mismo este paro nacional convocado por el movimiento indígena, inevitable hablar acerca de las denuncias que se han referido, sobre todo en esta coyuntura actual, respecto del accionar de la fuerza pública. Y digo esto porque no solo las denuncias han venido por parte de los propios manifestantes, sino también de la misma prensa, de los mismos colegas periodistas que se han pronunciado a propósito de lo ocurrido el pasado domingo y lo que decía el día de ayer en la provincia de Imbabura. Yo quisiera una primera mirada respecto de cómo se está actuando en este contexto actual. Bien, voy a referirme específicamente al rol que tiene en este caso la seguridad pública del Estado a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional frente a una situación de movilización, de protesta, que de hecho es un derecho que tiene todos los ciudadanos a protestar, a mencionarse frente a algo que a lo mejor no está de acuerdo. Para eso, al procesarse, a darse este tema relacionado a las movilizaciones, comienza normalmente con una multitud, una manifestación pacífica, que en el transcurso de esta manifestación pacífica, al verse ellos de alguna u otra manera intimidados, porque al interior de estas manifestaciones, como todos conocemos, existen entes antagónicos que hacen o de alguna u otra manera siguen proyectando a estas manifestantes a ser violentos. ¿Por qué digo que existe al interior de estas manifestaciones entes antagónicos? Porque sabemos perfectamente que detrás de esto puede haber alguien que de alguna u otra manera puede estar financiando esta manifestación. Por un lado, internacionalmente hablando podría ser, pero también políticamente aquí, y por otro lado, quién sabe que existen entes antagónicos desde el crimen organizado que de alguna u otra manera están tratando de boicotear este tipo de manifestaciones con la finalidad de que en este caso el gobierno nacional o cualquier instancia que se encargue del control del orden público tenga que actuar de esta manera. Normalmente el gobierno nacional, a través de las fuerzas del orden, en este caso Fuerza Armada y Policía Nacional, lo que hace dentro de la ley es cumplir lo que dice ahí, control del orden público. Uh-huh. Si existe alteraciones del orden público, como es que exista manifestaciones violentas donde hay destrucción del espacio público, donde hay destrucción de los bienes privados, donde se queman vehículos de personas particulares, por supuesto, donde existe violencia de esta naturaleza, saqueos, etcétera, es un tema de alteración del orden público. Por lo tanto, desde esta perspectiva, tiene el deber y obligación cualquier Estado en el mundo actuar, pero exista lo que usted manifestó, excesos por parte de la fuerza pública en este proceso de control del orden público, ya es otra cosa diferente. Correcto. Usted ha descrito un escenario, digamos, extremo de violencia en el que se atenta contra los bienes públicos y en donde esta violencia se exacerba. Pero, ¿qué pasa en momentos en que esto no ocurre? Se ha reiterado que la movilización, la protesta ha procurado ser pacífica.
No se descarta que pueda existir grupos infiltrados en el contexto de esta manifestación, pero más allá de aquello, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo refería el caso de los colegas periodistas, que están ejerciendo su rol, están haciendo su trabajo, pero tienen en respuesta, de alguna manera, digamos, por parte de la fuerza pública, un uso excesivo de la fuerza? Tenemos un colega de un medio de comunicación inhabilitado para seguir trabajando en los próximos días porque tuvo una fractura en su mano debido a una acción de un elemento de la Policía Nacional. O tenemos también otras denuncias por parte de otros manifestantes que quizá no necesariamente estaban actuando de forma violenta, pero tienen esta respuesta. Miren, en este caso, toda institución de orden público y que se encarga y que tiene la obligación de controlar el orden público atraviesa una serie de situaciones, no solo desde la parte física, sino moral, intelectualmente, y de alguna u otra manera, en el momento de las protestas existe todo un proceso de adrenalina. Es posible de que esta persona que fue violentada por parte de las fuerzas del orden, no estuvo o no conoció las fuerzas de orden, la policía, las fuerzas armadas, por supuesto, que existía una persona de esta naturaleza ahí que estaba haciendo su trabajo, su deber. Pese a que se identifican en este caso como prensa. Si es que se identifica verdaderamente así, y esta persona actúa o actuó de esta manera violentándole, pues, como se manifiesta aquí, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Investigarse, porque ese no es el procedimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es primero precautelar la vida en su primera instancia, ¿no? Si es que existe procesos de esto que se da, donde hay violencia y que identifican a una persona que causó este tipo de violencia, tiene que ponerla al recaudo. Hay procedimientos para proceder a la detención correspondiente, pero no es que se utiliza la fuerza brutal o ponerle a la persona en un estado de indefensión y maltratarle. No, pues hay un procedimiento, hay derechos humanos y por eso debe investigarse, porque de alguna u otra manera eso no puede darse. ¿Qué confianza puede haber de que existan investigaciones certeras, investigaciones con resultados efectivos, cuando, por ejemplo, hemos visto en declaraciones al propio ministro del Interior, John Reinberg, de alguna manera desconociendo que haya existido un uso excesivo de la fuerza, por ejemplo, por parte de los elementos de policía y fuerzas armadas, cuando se ha desconocido que ha habido heridos en el contexto de estas protestas? ¿Qué confianza puede existir de que la investigación dé resultados certeros? Miren, existe evidencia en video y creo que de eso se parte. La Fiscalía General del Estado tiene la obligación de investigar este tema y llegar hasta tal punto de determinar cuáles son las causas que generó el problema y, por supuesto, quiénes fueron los causantes de un acto de esta naturaleza y ponerlos a órdenes de la justicia para que la justicia se encargue de sancionar correspondiente. Así debe ser el procedimiento. No podemos permitir los excesos. Los excesos hacen que las instituciones se debiliten. Los excesos hacen que la gente desconfíe de las instituciones, tanto las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Vean ustedes cómo estamos o cómo califica actualmente, en este caso la ciudadanía, la confianza que tiene actualmente tanto las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En ese aspecto es fundamental, hay un orden establecido. Hay un orden, me refiero al hecho de que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben cumplir adecuadamente los procedimientos que determinan la normativa. Hay una ley exclusivamente que se estableció para el uso de la fuerza, ustedes saben perfectamente, y desde esa perspectiva tiene que seguirse, pero hay algo que de alguna u otra manera, desde mi punto de vista, no se ve. El profesionalismo que debe existir de Fuerzas Armadas y Policía Nacional frente a estos temas de cómo controlar el orden público. Yo creo que desde esa perspectiva nos deben capacitarse, fortalecer sus capacidades, sí, y ahí viene el tema de la ley que se está planteando actualmente, ¿no? Cuando hablo de fortalecimiento de capacidades institucionales, no solamente desde la perspectiva presupuestariamente hablando, o de equipamiento, o de presupuesto, etcétera, pues bajo esa perspectiva debemos preparar mucho más a nuestra gente y entender que estamos hablando de personas hermanas, de ciudadanos, y todos somos ciudadanos y tenemos deberes y obligaciones. Correcto.
Estamos manteniendo este diálogo con Max Campos Gallegos, coronel en servicio pasivo de la Policía Nacional, ex viceministro también del Interior. Y quiero pasar a otro tema que ahora mismo también centra la atención en cuanto al trabajo en la Asamblea Nacional y tiene que ver con esta ley de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Precisamente se cumplió el día de ayer el primer debate de esta iniciativa, calificada con el carácter de urgente en materia económica, y de alguna manera se ha cuestionado, digamos, el alcance de este proyecto de ley, porque a lo que apunta es a fortalecer a estas instituciones y permitir de alguna manera que se generen estas exenciones tributarias y demás a cambio de estas donaciones, tanto a Policía y Fuerzas Armadas. ¿Qué lectura merece el contenido y alcance de esta iniciativa? Voy a partir desde mi punto de vista. Correcto. Por favor, es un tema netamente técnico. Uh-huh. Partamos de que la Constitución, el artículo 83, especialmente el numeral 4, dice que el ciudadano tiene el deber de colaborar en mantener la paz y la seguridad. Pero ¿quién nos ha enseñado a nosotros como ciudadanos a ver la forma de cómo colaborar para mantener la paz y la seguridad? Desde mi punto de vista y basándome en este artículo de la Constitución, el gobierno busca una estrategia. Me parece interesante porque ya ha existido muchas veces y desde hace mucho tiempo atrás que existen donaciones para instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en diferentes campos. Y voy a poner un ejemplo específico. El gobierno americano y los gobiernos de otros países han donado a la Policía Nacional para sus operaciones policiales, por supuesto, una serie de tecnología, vehículos inclusive, para que sean operados para ellos en el cumplimiento de su deber. Ahora lo que se busca es que de alguna u otra manera nosotros como ciudadanos, instituciones privadas, empresas privadas, cumplan con un rol fundamental, un rol social. Ese rol social tiene que ver específicamente en que yo como empresa pueda dar a la ciudadanía, desde mi punto de vista, y aportarle a la ciudadanía. ¿Para qué? Ese rol social es para prevenir. Cuando la ciudadanía conozca cuál es su rol específicamente en temas de seguridad, debe informarse que su rol es netamente preventivo, la prevención del delito y la violencia, no más, porque no puede salir un ciudadano, a la calle a patrullar. Para eso está el ente, en este caso, el sector de seguridad. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que hay que verlo también en el tema de la seguridad. Veo que esta ley es un carácter urgente, ustedes saben perfectamente, pero la seguridad también es un motor económico. Cuando yo digo que es un motor económico, y voy a dar esta premisa: sin orden no hay inversión, y sin inversión no hay empleo. ¿A qué me refiero a esto? Que nosotros necesitamos tener seguridad para poder invertir. No me voy a ir a una ciudad donde tenga un barrio específico donde existe alta problemática de violencia y criminalidad a querer ponerme un negocio, pues imposible. Sí, pero el tema de seguridad ciudadana, y como se dijo ayer durante el debate, también es una obligación del Estado. Se ha cuestionado que de alguna manera se tergiverse, voy a utilizar este término, con este tema de las donaciones, porque se recordó también durante la discusión que ya hubo un incremento en el IVA en 3 puntos porcentuales que se dijo iba a ser destinado para fortalecer la seguridad nacional, y las cifras dan cuenta de que no ha funcionado. Claro, mire. Si bien es cierto, el gobierno nacional tiene la obligación de buscar los recursos necesarios para fortalecer las instituciones de Estado, y como vemos en el transcurso de los años no es que se disminuye, sino que se va incrementando hasta tal punto que en el año 2005 hay un incremento sustancial en el presupuesto en temas de seguridad, pero el problema radica específicamente en cómo se gasta el presupuesto y la capacidad que tienen las instituciones de Estado para poder gastarse el presupuesto. Desen cuenta que hasta julio del año pasado solo el 10.93% de ese presupuesto, tanto Fuerza Armadas y Policía Nacional, fueron ejecutados. Es decir, que podrán ejecutar todo el presupuesto que tienen el año para inversiones en este año, o tendrá que pasarse a presupuestos prorrogados. El problema radica que aquí no se puede gastar adecuadamente y efectivamente los presupuestos. Entonces, cuando no se puede gastar adecuadamente los presupuestos, entonces
¿Qué es lo que busca en este caso el gobierno nacional? Buscar la forma de cómo otras instancias cumpliendo con su rol de responsabilidad social pueda aportarle, no solamente desde la perspectiva de donaciones, como es el hecho que le den un vehículo, que ya ha habido casos. Los gobiernos locales, gobiernos autónomos descentralizados saben perfectamente qué han hecho, han gastado su presupuesto en temas de seguridad, que no es responsabilidad de los municipios, ojo, que ellos puedan dar vehículos, combustible, no es responsabilidad, pero ya ha habido años atrás que sí, se ha dado casos, ¿verdad? Y eso hay que verlo. Correcto, pero todo esto hace parte de, digamos, medidas complementarias, como lo puede ser, digamos, de alguna manera este proyecto de ley ahora en discusión. Pero más allá de aquello, más allá del tema presupuestario, más allá de estas donaciones a cambio de estos beneficios tributarios y demás, hay una responsabilidad primigenia, en este caso, del Estado en cuanto a la seguridad ciudadana, y ahí no cabe la pregunta de, ¿acaso no es necesario reestructurar, si se quiere, la visión, los controles, las acciones, las medidas, precisamente para que se fortalezca esto a lo que se apunta? Por supuesto. Paso número 1. ¿Qué debería, desde mi punto de vista, hacer el gobierno nacional? Primero, buscar la forma de cómo gastar adecuadamente los presupuestos de inversión, que se gasten en el año que corresponde, que los proyectos que genere tanto Fuerzas Armadas y Policía Nacional sean proyectos que puedan ejecutarse en el tiempo que se corresponde, como por ejemplo la adquisición de los vehículos que ya tienen años sin haberse cambiado a la Policía Nacional, y que los chalecos, ojo, que normalmente vienen acá, que quien necesita la Fuerza Armada y Policía Nacional, sean ejecutados en el plazo correspondiente. Miren los problemas que tienen, los proyectos se caen porque en el CERCOP no funciona bien adecuadamente el proceso de contratación pública, o porque existen problemas de corrupción en los procesos de contratación pública. Entonces, esas cosas debe priorizar el gobierno nacional. Pero desde la otra perspectiva, los roles que nosotros tenemos como ciudadanos, como empresa privada, es así. Miren, ahora lo ha puesto como estrategia el gobierno nacional, que se genere el apoyo por parte de las empresas privadas a través de donaciones. Pero esas donaciones van a ser o están estableciendo que sean donaciones como, por ejemplo, cosas nuevas. Pero ¿quién recibe? ¿Quién controla cuando uno recibe una donación? ¿Eso está claro, digamos, en el proyecto de ley? Habla claramente de transparencia y rendición de cuentas. Ajá. Pero cuando hablamos de transparencia y rendición de cuentas, ¿quién va a rendir cuentas? El que recibió, que en este caso sería la policía o las Fuerzas Armadas. Pero hay un problema. Y ha habido casos que cuando se ha recibido, ¿no?, este tipo de donaciones, ¿a dónde han ido a parar? ¿Y quién ha controlado eso? Aquí debe existir una instancia externa civil que controle este tema, para dónde va, cómo va, para quién va, quién les está usando, etcétera, porque definitivamente hay casos, y ha habido casos en las instituciones cuando reciben donaciones, que no va al objetivo específico de la función. ¿Una instancia externa civil ya creada o por crearse desde su punto de vista? Desde mi punto de vista existen varias, entre ellas los observatorios, pero no sé, lastimosamente los observatorios están ahí y no se les da paso, no se les da la fuerza suficiente como para poder ser una instancia que pueda decir, señor gobierno, mire, estas son las observaciones que tenemos a los procedimientos, estas son las cosas buenas que han hecho las instituciones, estas cosas que deben investigarse. Aquí debe haber, aparte de los observatorios, esa instancia, una instancia civil que haga control externo. Se llama accountability, ¿no? Es responsabilidades, y todos tenemos responsabilidades. Por lo tanto, esta instancia, a mi criterio, debe estar junto a estas propuestas para saber qué están haciendo con todos los temas de donaciones. ¿Ese sería un tema, por ejemplo, que podría meritar un debate a propósito de la discusión ahora mismo del proyecto? ¿Que se podría sugerir, digamos, se analice? Es importante que sea paralelo el análisis de esto, porque yo pongo esta pregunta: ¿quién controla a los controladores? A ver, ¿quién le controla a la Contraloría? ¿Quién le controla, por un lado, a otra instancia que debe cumplir? Ese es un tema que de alguna u otra manera se llama responsabilidades. Esas responsabilidades también tenemos los ciudadanos. Los ciudadanos somos prácticamente quien pone a las autoridades para que cumplan su deber. Y nosotros como ciudadanos debemos tener
y trabajar en el tema de control externo civil para poder ver que todo lo que se está haciendo sea adecuado. Y yo propongo, y debería existir una instancia aparte autónoma, civil, con profesionales adecuados que hagan todo el seguimiento de lo que se hace. En este caso, la ley ¿no? de las donaciones. Se llamaría el tablero público de transparencia, donde esté todo por parte de las donaciones, donde se verifica dónde va, cómo va, si es que recibieron. Y uno de los grandes problemas que tiene, aunque usted no lo crea, cuando se recibe donaciones, es que ¿quién recibe la donación? Si le suben a sus activos fijos, si le ponen, por ejemplo, si es un carro, le van a dar combustible, el mantenimiento. No, esto aquí hay cosas complejas que hay que analizar. Coronel, lo último. Estamos hablando de fortalecimiento a la policía y Fuerzas Armadas, pero nos estamos centrando exclusivamente, digamos, a la dotación de insumos y demás. ¿Qué pasa con el tema de la depuración? Que es otro de los aspectos que permanentemente está sobre la mesa de debate a propósito de denuncias de corrupción al interior de las filas, no solo policiales, sino también militares y demás. Sobre eso también hay que hacer un análisis exhaustivo. Miren, lo que está en la propuesta de ley específicamente en temas de presupuesto para temas más reales. No por eso lo dejé a un lado. Ajá. El fortalecimiento de la institución policial no solamente va para esta parte, sino que ya el gobierno, el Estado debe encargarse específicamente, primero, en entender que hay un problema institucional de las instituciones de todo el Estado que tiene que ver exactamente, que tiene que ser depurada. Es decir, también le pongo a consideración lo que se llama la accountability, controles internos, externos, transparencia y rendición de cuentas. Y aquí debe haber una instancia que se encargue, ojo, del tema de depuración. Y cuando yo hablo de depuración significa que deben pasar pruebas de confianza todos sin excepción. Correcto. Y que estas pruebas de confianza no debe ser de la misma institución, ni policía ni Fuerzas Armadas, debe ser aparte. Es decir, que exista una instancia que les pueda hacer estas pruebas de confianza paulatinamente en un determinado tiempo, cada 6 meses, para que no exista indicios de corrupción y, por supuesto, prevenir las conductas indebidas. Correcto, con esto me quedo, coronel. Quiero agradecerle esta mañana por habernos acompañado en este espacio de entrevista. Muchísimas gracias a usted. Ha estado con nosotros Max Campos Gallegos, coronel en servicio pasivo de la Policía Nacional, ex viceministro del Interior, aquí en diálogo con la primera emisión de MQ Noticias. Amigos, son las 7 de la mañana con 48 minutos.